Dios los bendiga, bienvenidos en este tiempo a Noches de Siembra, un tiempo de edificación, un tiempo de aprendizaje, la palabra del Señor. Antes de empezar este tiempo de aprendizaje, quiero que me acompañes a orar y luego vamos a estar recordando lo que hemos aprendido en estos últimos jueves y vamos a entrar a reflexionar la palabra del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias en este tiempo, gracias Señor por el privilegio de darnos, de poderte buscar, de poder escuchar tu palabra, de poder ser guiados, enseñados por medio de la tecnología, Señor, que nos permite llegar a diferentes hogares, a diferentes casas, a diferentes países, y estemos donde estemos, tenemos acceso a la palabra tuya, Señor. Te damos gracias por ese privilegio y ahora te pedimos, Espíritu Santo, que dispongas nuestra mente y nuestro corazón y lo disponemos para que tú nos moldees, nos enseñes y ayúdanos a grabar la palabra que tú nos vas a entregar en este día para ponerla por obra, ponerla por práctica. En el nombre de Jesús, amén, amén. Hemos estado aprendiendo en estos últimos jueves las características básicas de poder ser un discípulo. Hemos aprendido de que tenemos que discipular, pero antes de discipular tenemos que ser discípulos. Y hemos visto características básicas de un discípulo que eran palabras muy cortas o palabras muy sencillas, que la característica de un discípulo es dejarse instruir, dejarse enseñar, tener ese corazón dispuesto para poder nosotros ser instruidos por la palabra del Señor. Esa era una característica básica. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Volvámoslo a leer. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si nos vamos a la historia, vemos que mucha gente seguía a Jesús. Y estamos entrando en un mes muy crucial, en unos días, en abril, donde es un mes donde nosotros aprendemos de Jesús, de que Él entregó su vida por nosotros. Digo crucial porque es importante ese acto, un acto histórico, cuando Él se entregó en la cruz, y es aquel acto que nos permite estar hoy en día en pie y ser redimidos del pecado, a cada uno de nosotros, a todos nosotros, como criaturas y como hijos de Dios. Entonces esto es un mes muy importante porque recordamos lo que Jesús hizo por nosotros, entregó su vida completamente por nosotros. Y si remontamos en la historia, vemos que en ese tiempo a Jesús lo estaba siguiendo mucha gente. Como hoy en día somos muchos los seguidores de Cristo, pero aún nos faltan ganar a muchos más que sigan a Cristo y que crean en la palabra verdadera, en la palabra que trae libertad, que trae sanidad. Y vemos que le estaba diciendo Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí. Yo sé que cada uno de los que estamos viendo este video estamos siguiendo a Jesús y estamos queriendo aprender de Jesús y estamos queriendo hablar más de Jesús y estamos queriendo ser como Jesús. Pero le estaba dando algo básico y algo importante. Jesús en este versículo le dice, mire lo que primero le dice: niéguese a sí mismo. ¿Usted por qué cree que le estaba diciendo Jesús niéguese a sí mismo? Porque para nosotros es muy difícil muchas veces negarnos a nosotros mismos, a lo que creemos, a lo que hemos sido enseñados en nuestra cultura, a lo que hemos sido enseñados en nuestra casa, a lo que hemos visto hoy en día, que tenemos demasiada información por internet. Gloria a Dios por eso, pero hay información valiosa y hay información que no edifica. Entonces tenemos demasiada información y esa demasiada información muchas veces no nos permite abrir nuestro corazón para que Jesús vive en nosotros y ser guiados por Él. Por eso le estaba diciendo: niéguese a sí mismo. ¿A qué me voy a negar? Me voy a negar a mi carne, me voy a negar a mi dolor, me voy a negar a diferentes cosas que no me permiten ver, que no me permiten seguir a Jesús. Por eso le estaba diciendo: niéguese a sí mismo. Niéguese de lo que yo creo, de lo que yo siento, porque muchas veces, yo no sé si le pasa a usted, pero a mí sí me pasa. Estoy muy cansado que digo: ay, oro más tarde o leo la Biblia más tarde. Entonces ahí es cuando viene la palabra del Señor y tengo que recordar: niéguese a sí mismo
y voy a negarme y voy a sentarme a reflexionar en qué me quiere enseñar el Señor en este día y voy a entrar en intimidad con Dios en oración. Por eso le estaba diciendo, niéguese a sí mismo, a morir a nosotros, a negarnos en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros creemos, como decíamos hace un momento. Porque si yo no me niego, yo no puedo ser enseñado, yo no puedo ser discipulado, yo no puedo tampoco discipular a otros. Porque si no tengo un corazón moldeable para aprender, no voy a tener un corazón moldeable para enseñar y voy a querer enseñar lo que yo creo o lo que yo pienso. Y la palabra del Señor no se trata de eso, se trata de estar apegados y alineados a su palabra y nosotros aprender de eso y enseñar de eso. Por eso le estaba diciendo Jesús, niéguese a sí mismo, a lo que en casa aprendimos, a lo que nuestras culturas aprendimos. Los que estamos viendo este video, estoy seguro que lo están viendo en muchos países. Entonces en nuestros países hemos aprendido diferentes cosas y gloria a Dios por eso. Pero hay cosas que son por tradición, que las hacemos, pero realmente no son de edificación. Entonces por eso le estaba diciendo Jesús a sus discípulos, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. Es muy difícil negarnos a nosotros mismos, aún para nosotros como hijos es muy difícil muchas veces doblegar y negarnos a nosotros mismos y poder comenzar a obedecer a nuestros padres. En los matrimonios muchas veces es difícil negarse a uno mismo y poder llegar a un acuerdo como esposos para caminar juntos. Por eso le estaba diciendo Jesús a sus discípulos, si quieren venir en pos de mí, hay un requisito básico, niegues a sí mismo, negarnos a sí mismo. Te hago una pregunta. A mí me encanta hacer preguntas. Tengo a Isabela que va a cumplir 4 años y de ella he aprendido a hacer muchas preguntas. Uno aprende muchas cosas importantes de los niños. Isabela desde que tenía 1 año pregunta mucho. Y eso hace que ella tenga mucho conocimiento en lo que cabe de su edad, que va a cumplir 4 años, porque pregunta mucho. Las preguntas nos abren el entendimiento, las preguntas nos abren el conocimiento. Te quiero hacer una pregunta. ¿A qué te tienes que negar en este día? ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo y qué te tienes que negar? Tal vez a resistir, a no perdonar, tal vez a resistir, a no querer congregarte y decir, no, yo de aquí aprendo, pues gloria a Dios porque tenemos la tecnología y yo de casa ahora puedo aprender la palabra, no necesito ir a una iglesia. ¿A qué más te tienes que negar? Te tienes que negar a tu orgullo, te tienes que negar a que a mí nadie me va a enseñar, a mí nadie me va a instruir, yo leo la Biblia solo en mi casa. Tal vez te tienes que negar a eso, porque es importante, gloria a Dios, que nosotros leemos la palabra de Dios en nuestras casas y a eso nos manda el Señor. Pero es importante nosotros tener un líder, tener un pastor, tener alguien que nos saque de dudas muchas veces y que nos guíe, que nos traiga, que nos ayude a entender la palabra. ¿A qué te tienes que negar? Te tienes que negar a la pereza, te tienes que negar al sueño, te tienes que negar a morir a algo que te impide entrar en tu relación con el Señor completamente. Tal vez entregar o negarse a sí mismo, que cuando le dicen algo enseguida estalla, enseguida explota, enseguida tiene una respuesta en sus labios rápidamente. Tal vez a eso nos tenemos que negar. Si vamos a los actos que están pasando en la palabra del Señor antes de la crucifixión de Jesús, vemos que cuando van a tomar por preso a Jesús, Jesús estaba con Pedro y Pedro enseguida saca una espada y le corta la oreja a un soldado para que no lo lleven preso a Jesús. Y Jesús sana al soldado, aquel que lo estaba tomando por preso para llevarlo a la cruz. Lo sana y en pocas palabras le estaba enseñando a Pedro con su acto que era necesario que pase ese proceso y que no tenía que actuar de esa manera. Tal vez nos tenemos que negar a nosotros a eso, a tener una respuesta inmediata, a responder, a tener una respuesta inmediata para encontrar pelea con otra persona, porque la palabra del Señor no es de contienda. La palabra del Señor es de paz, es de gozo. Y si en algo alguien no está de acuerdo con lo que yo creo, con lo que yo siento,
es mejor callar y orar por esa persona. ¿A qué nos tenemos que negar? Yo no sé usted, pero yo estoy en una tarea diaria de caminar con el Señor, aún como pastor, de negarme a muchas cosas. ¿A qué te tienes que negar tú? ¿Qué es lo que el Señor te viene pidiendo en este tiempo? A ser más generoso, a ser más bondadoso, a ayudar a la gente. ¿A qué te tienes que negar? Yo sé que tal vez a muchas cosas. Y luego le dice, tome su cruz. Cuando vamos en los procesos de cuando Jesús iba a ser crucificado, nadie le cargó la cruz. Los soldados no le cargaron la cruz. Quien cargó la cruz fue él mismo que fue llevando su cruz. Y yo me imagino que esa cruz ha de haber sido muy pesada porque era de madera sólida. No he investigado de qué tipo de madera era, pero estoy seguro que era muy pesada. Era muy pesada la cruz que él estaba llevando. Pero eso es simbolismo de que él estaba tomando y cargando su llamado. Porque no estaba en lo físico, estábamos viendo, la gente estaba viendo de que Jesús iba a ser entregado y a ser crucificado en una cruz. Pero en lo espiritual, él estaba cargando su llamado en donde él iba a morir y a redimirnos del pecado. A ti, a mí, a nuestras familias, a nuestros amigos. Estaba tomando su llamado. Por eso es que Jesús les dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Yo estoy seguro que Jesús, es más, la Biblia nos enseña que en un momento orando Jesús le decía al Padre, Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa amarga. Porque él estaba consciente de lo que le iba a pasar. Jesús era el Hijo de Dios, pero a la tierra vino como hombre y iba a pasar dolores y pasó dolores al igual que tú y yo. Por eso lo está diciendo, niéguese. Jesús se negó y luego tome su cruz, toma tu responsabilidad. Lo que nos toca hacer a nosotros como papás, como mamás, como hijos, como hermanos, como amigos, que es a orar por otra persona, que es a perdonar, que es a bendecir, que es a guiar. Tome su cruz, toma tu llamado. Y termina diciéndole, sígueme. Termina diciéndoles, sígueme. Porque si tenemos esas dos características básicas de negarnos a nosotros mismos, vamos a poder tomar nuestro llamado y vamos a poder seguirlo. Pero si no nos negamos a nosotros mismos, no vamos a poder tomar nuestro llamado, no vamos a poder tomar nuestra cruz y no vamos a poder seguirlo. Cuando él estaba diciendo que tomemos su cruz, no estaba diciendo que nos gusta vernos en sufrimiento, sino que le está diciendo que es su proceso necesario para llegar al cumplimiento de lo que Él tiene para tu vida y para mi vida. No quiere decir que a Él le gusta vernos sufrir. Jesús se entregó en la cruz del Calvario para que nosotros no pasemos dolores y sufrimientos. Pero hay procesos que son necesarios, que solamente tú los tienes que pasar, que solamente yo los tengo que pasar, que Él no los puede hacer por nosotros ni otra persona los puede hacer por nosotros. Yo como papá a veces veo diferentes cosas. Hoy en este tiempo a mi segunda hija, Luciana, le están saliendo los dientes y yo la veo sufrir y eso es muy doloroso. Pero es un proceso necesario porque esa dentadura que le va a salir le va a poder permitir masticar sus alimentos cuando ya coma alimentos más fuertes y poder tener una nutrición saludable. Hay procesos necesarios en nuestra vida. Que por más que yo como papá quisiera que eso no le pase a Luciana y la estoy viendo sufrir y uno le compra cremitas y uno ora por ella, pero igual le genera un malestar. Pero ese proceso que ella está pasando le va a permitir luego comer alimentos sólidos, disfrutar de una carnecita, disfrutar de algo más, de algo, no comer comida blanda, sino comer comida ya fuerte. Y eso le va a permitir masticar y tener un mejor metabolismo y todo lo que usted ya sabe. Entonces hay procesos que yo como papá quisiera que mis hijas no pasen, pero tienen que pasarlos. Asimismo el Señor, hay procesos que Él quisiera coger y saltarnos y decir no los pasen, pero son necesarios porque esos procesos nos van a permitir aprender y ese aprendizaje nos va a permitir enseñar a otros, porque estamos en esa tarea de ser discípulos para discipular a otros. Pero si no pasamos por un proceso, querido y querida, no vamos a poder discipular, no vamos a poder enseñar.
Entonces, no quiere decir que Dios quiera dolor para ti. Él no quiere un dolor para nosotros. Pero si tomamos su cruz, nuestra cruz, y la pasamos no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Él. Porque yo no sé cuánto tiempo ya vas luchando con alguna situación, pero lo estás haciendo en tus fuerzas. No estás yendo a decirle al Señor, ayúdame, porque es muy pesado. Porque muchas veces el Señor quiere ayudarnos, pero nosotros no buscamos su ayuda. Tenemos la solución al frente, pero no la podemos ver porque estamos tan nublada nuestra visión y no nos permite solucionar. Y llevamos años y años y años en ese mismo círculo. Por eso la palabra del Señor dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tenemos que tomar nuestra cruz. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Yo te quiero animar en este día. Toma tu cruz. Niégate a ti mismo para poder ser seguidores de Jesús. ¿Que somos perfectos? No somos perfectos. Estamos en un proceso diario de aprendizaje y de menguar y de que crezca más Cristo en nosotros. Pero tenemos que dejar de que Cristo viva en nosotros, de que Cristo nazca en nosotros. Dejemos de luchar en nuestras fuerzas. Dejemos nuestras armas a un lado para poder pasar todos los procesos que tenemos que pasar. Hay gente que nos va a querer, hay gente que no nos va a querer, hay gente que va a recibir con agrado nuestras enseñanzas, hay gente que no, hay momentos que vamos a ser golpeados, pero eso es parte de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Y eso nos va a permitir ser discípulos, porque ese proceso, ese paso nos va a poder permitir enseñarle a otros. ¿A qué te tienes que negar? ¿A qué te tienes que negar para poder seguir a Jesús con libertad? Porque yo sé que tú eres un seguidor de Cristo, pero hay diferentes cosas que no nos permiten avanzar. ¿A qué te tienes que negar? Te quiero animar a reflexionar en eso, a revisar en tu corazón, a revisar en tu vida. ¿A qué te tienes que negar para poder seguir a Cristo y poder entrar en el propósito de Él y poder disfrutar lo que Él tiene para nosotros? Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias en este día. Ayúdanos, Padre, a ser discípulos tuyos, a poderte seguir día tras día. Tú le estabas enseñando a tus discípulos que el que quiere seguirte tome su cruz y te podamos seguir. Y Señor, en este día ayuda y en negarnos, Señor. Ayúdanos, porque negarnos no es tan fácil a nosotros mismos. Es más fácil negarnos a hacer lo que tenemos que hacer. Es más fácil negarnos, Señor, a no perdonar, a no amar, a no ayudar, a no restaurar. Eso es más fácil. Pero es muy difícil negarnos a nosotros mismos, a lo que estamos sintiendo, a lo que estamos pasando, a morir a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, porque no es fácil. Yo oro por cada hombre, por cada mujer, cada joven que ha estado en este tiempo, Señor, o que va a estar viendo y siendo edificado por esta enseñanza, a que tú les ayudes, Señor, a negarse a sí mismo para poder ser tus discípulos y poder cargar tu propósito y poder llevar a libertad, Señor, y poder disfrutar de lo que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén. Te quiero invitar a compartir esta enseñanza para que tú puedas bendecir a más familias, para que tú puedas bendecir a más amigos. Yo siempre digo algo, mi fin no es hacerme famoso por enseñar la palabra del Señor, pero sí tengo un objetivo, que es que la palabra de Jesús se haga famosa, que la palabra del Señor sea regada, que la palabra del Señor siga siendo esparcida. Y tenemos un paso muy sencillo, simplemente poner compartir y vamos a permitir que la palabra del Señor siga siendo esparcida. Así que ánimo, que el Señor te bendiga y recuerda, tenemos que negarnos a nosotros mismos para poder ser discípulos verdaderos de Cristo. Que Dios los bendiga. Gracias por habernos acompañado.